Debemos de estar preocupados, debemos estar alerta por toda la situación que se está llevando a cabo en nuestro país por las reformas estructurales y las reformas fiscales 2022. Pues bueno, yo te voy a decir por qué debemos de estar preocupados. Recordemos que la reforma fiscal 2022 viene con todo. ¿Y qué significa? Ampliación de base de datos en el RFC. Recordemos que para el 2022 todas las personas mayores de edad deben de estar registradas en el padrón de registro al RFC. ¿Y esto qué significa, amigos y amigas? Pues bueno, una ampliación de base de datos. ¿Hay que preocuparnos? Bueno, yo te voy a recomendar que antes de que te preocupes, te acerques con tu asesor fiscal, contador o abogado, que te dé toda una cátedra y que te diga cuáles son esos cambios que se va a tener en el 2022. Vamos a dar en este curso alguna embarrada que va referenciada a la versión 4.0 de la factura electrónica. No está peleado con los cambios en Código Fiscal de la Federación. De hecho, viene amarrado todo que es el tema de la ampliación de base de datos. ¿Por qué debemos estar preocupados? Bueno, porque simple y sencillamente la autoridad va a tener ya a las personas en su canasta como contribuyentes, tanto a las personas que no estaban registradas hasta hace 10 años, como a las personas que han estado registradas, pero que han evadido impuestos o que han tenido alguna consecuencia de no querer pagar impuestos por aquello de los últimos 5 años. Entonces, ¿debemos de estar preocupados o no debemos de estar preocupados? Bueno, la respuesta es sí debes de estar preocupado antes de que te vayas a la fiesta de fin de año, antes de que te vayas de vacaciones, antes de que regales esos obsequios estratosféricos, antes de que te gastes el dinero y emitas una factura, tengas un ingreso, debes de considerar que una parte proporcional le corresponde al erario federal, le corresponde entregar tu tributo. ¿Cuál es esta simple y sencilla razón? Pues bueno, lo vamos a ver a continuación con este curso que tan amablemente me hicieron el favor de invitar para poder dárselos y tener en consideración cuáles son esos cambios aunados a la reforma fiscal que va a traer severas consecuencias al contribuyente de no poner especial atención en esta reforma 2022. ¿Qué es lo que vamos a ver y cuál va a ser el contenido? Bueno, en el primer módulo vamos a ver específicamente qué es la factura electrónica. En el segundo módulo vamos a ver, ¿estamos obligados o no estamos obligados a expedir una factura? Un CFDI electrónico, un CFDI que es factura electrónica y por supuesto, en el módulo 3, la base específica del CFDI. ¿Cuál es la base, la versión? ¿Cuál es esa obligación de emitir en su versión 3.3? Lo vamos a ver, porque tal parece que las personas, los contribuyentes que tienen un negocio, las personas dueños de negocio, les importa un cacahuete la emisión del CFDI. Lo que les importa es es que les paguen el ofrecimiento de su servicio o el intercambio, la enajenación de bienes. Pero nunca se han preocupado por la elaboración correcta de un CFDI, no capacitan a su personal y tienen severas consecuencias. Ahora, el no capacitar tampoco implica o va a implicar que sea una responsabilidad del contribuyente. También los PAC autorizados, ese software que tú estás con la certeza de que ese programa, ese software de generación de factura electrónica, con el simple hecho de pagar una renta, ya estás del otro lado. Pues no, hasta hace algunos años y todavía hasta el 31 de diciembre de este año, la responsabilidad de emitir correctamente un CFDI era para el contribuyente, perdón. Ahora, para el 2022, también la carga y con garantía fiscal debe de ser para el PAX, porque siempre le dejaban la carga al contribuyente y el contribuyente suponía que cancelaba una factura en el sistema y después de 2 años llegaba una revisión por el SAT y te dabas cuenta que tu PAC no estaba cancelando los FDIs en el portal del SAT. Ahora, esos PAC ya hay nuevas reglas,
va a haber nuevos PAC autorizados, los que tienen su autorización hasta el 31 de diciembre, qué bueno, los que no puedan soportar esa garantía y los que no se renueven, pues van a perder el empleo como PACs autorizados. Por otro lado, vamos a ver específicamente cuáles son esas reformas fiscales de las cuales sí debemos de estar preocupados, que no están diversos o no están de alguna otra manera distanciados de la reforma fiscal que se publicó para aplicarse a partir del 1 de enero del 2022, sino va pegado a esa modalidad, va pegado a esa reforma, y que si ahora la autoridad va a tener una amplia gama de base de datos de contribuyentes con el RFC y su modificación a la versión 4.0, la captación de ingresos va a ser con la mano en la cintura. Entonces, la captación de ingresos y obviamente el cobro de tributo al contribuyente va a ser con la mano en la cintura. Entonces, vamos a ver en el módulo 4 las reformas fiscales específicas de lo que es el CFDI nueva versión 4.0, y posteriormente terminamos con el tema de la versión 4.0, cuáles son esas publicaciones que ya se dieron, cómo va a ser el protocolo, cuáles son esas versiones que también vienen aunadas a la versión del CFDI 4.0. Vamos a dar un espacio a la comunidad para las preguntas y respuestas, si es que tienen esas dudas, esas inquietudes, que me va a dar mucho gusto contestarlas, y por si fuera poco, invitarte a que te quedes hasta el final, porque las recomendaciones van a ser muy específicas, ¿ok? Bueno, vamos a entrar de lleno con el tema de qué es CFDI factura electrónica. Recordemos que el CFDI factura electrónica, pues, es una encomienda del gobierno federal, y que de hecho fue una creatividad del gobierno federal para poder implementar el uso de medios electrónicos. ¿Cuáles son estos usos, ese uso de medios electrónicos, y desde cuándo, Ismael, empezamos a tener esta parte interesante de utilizar los medios electrónicos? Muchos apenas están conociendo, tienen empresas de hace 20 años, de hace 25 años, se dicen ser grandes empresarios y no sabían que se tiene que emitir un CFDI de nóminas, un CFDI de facturación en diferentes ramos, y esta modalidad, a partir de junio del 2016, fue modificado el Código Fiscal de la Federación para poder implementar lo que es los pininos de la factura electrónica. Aunado a eso, que también se reformó en el 2006, que si hacemos el conteo, tenemos ya 15 años con la implementación de la factura electrónica, pues bueno, también se llevó a cabo lo que es el portal del contribuyente, que ya empezó a tener auge lo que es la página de internet, empezó a tener lo que es el tema de la contabilidad electrónica, pero apenas estaban haciendo esas pruebas pilotos, apenas estaban haciendo las implementaciones del uso de los medios electrónicos por parte de la autoridad. Tenemos todavía negocios que están en pañales, todavía tenemos negocios rudimentarios, pero la autoridad, aunque no lo creas, está súper preparada para poder llegar a cumplir el proceso del ciclo fiscal. Te voy a explicar cómo maneja la autoridad el uso de los medios electrónicos. Primero, pues tiene sistemas de información vastos, tiene sistemas de información completos y tiene sistemas de información de monitoreo. ¿En qué se basan los sistemas de información de la autoridad fiscal? Tecnologías de la información, los que conocemos como las TI. Con esas tecnologías de la información tenemos tiene la autoridad acceso inmediato a la información y se cumple el proceso o ciclo fiscal. ¿Cuál es ese proceso o ciclo fiscal, Ismael? Bueno, lo vamos a ver a continuación. Y por supuesto, lo tengo marcado con rojo, el riesgo fiscal. ¿Qué significa el tema del riesgo fiscal? Bueno, no presentas 12 declaraciones consecutivas y entonces la autoridad va a levantar una querella. ¿Qué es una querella? Es una denuncia por parte de la autoridad hacendaria para poder empezar el trámite por defraudación fiscal. ¿Sí? Entonces, entender el uso de los medios electrónicos por parte de la autoridad desde el 2006, con implementación de factura electrónica obligatoria a partir del 2018, tenemos ahora reconocidos
y en publicación a empresas fantasmas que están publicadas por artículo 69B y que a estas empresas ya no les deberías de creer, ya no les deberías de estar comprando CFDIs apócrifos porque tú estás cometiendo también el delito de defraudación fiscal. Contadores, abogados, administradores, encargados de recursos humanos, delito equiparable de defraudación fiscal. ¿Ok? Vamos a continuación a conocer cuál es este uso de medios electrónicos que ya la autoridad está plenamente preparada para la captación de ingresos, para una regulación mediante captación de impuestos de manera efectiva. En los próximos años te vas a enterar, es más, no te vas a enterar. La propia autoridad va a llamarte en los próximos 2 años para decirte, oye, tenemos detenida ciertas cantidades en la unidad de inteligencia financiera mediante Comisión Nacional Bancaria, una transferencia de 2, 3, 4, 5, 20 millones que acabas de hacer. Te va a llamar por teléfono a tu celular o te va a llamar por teléfono a tu oficina porque ya debes de estar plenamente identificado y te va a decir, esta transacción se nos hace que es una transacción apócrifa o es una transacción que no cumple con los requisitos legales en materia fiscal. Esos son los niveles a los cuales va a llegar la autoridad en los próximos 2 a 3 años. Y grábenlo bien, aquí lo vamos a tener en consciente, ustedes van a ser testigos de que esa situación va a ser. La captación de impuestos a partir del 2022 y ya con la reforma que acabamos de ver que se publicó, pues bueno, también la captación de impuestos va a ser al día. Si no pagaste tus impuestos el día 17 o a más tardar el dígito verificador que te corresponda por ampliación de plazo, entonces, ¿cuál va a ser el día? El 18, el 19, el 21, el 22 te van a estar molestando con un crédito fiscal en automático. Entonces, el pago de impuestos ya está de manera automática con el uso de los medios electrónicos por parte de la autoridad. ¿Qué estás haciendo tú para poder automatizar tu negocio, para poder estar a la vanguardia y que ninguna autoridad fiscal, ya sea nacional o internacional, te agarre desapercibido? Los negocios van a perecer, claro, los negocios se van a extinguir, sí, pero van a crearse nuevos negocios con la tecnologías de la información. Negocio que no se adapte al nuevo modelo estructural de tecnologías de la información va a terminar pereciendo. Y lo estamos viendo ya sea dentro de la organización de esta organización o dentro de otras organizaciones o visitando otras organizaciones, empresas están extinguiéndose. No por el tema de pago de impuestos, no, sino porque no alcanzan a tener la carga legal, ya no fiscal, a atender la carga legal, ¿ok? Entonces, sistemas de información, ¿para qué la autoridad tiene estos sistemas de información? Para monitorear a las personas, tener los datos completos de las personas, cuáles son esas actividades por las cuales las personas están llevando a cabo y teniendo ingresos y obviamente todos los recursos materiales que la autoridad fiscal necesita para la fiscalización correcta, completa y en tiempo y forma de los contribuyentes. Ahora, ¿cuál es el proceso o ciclo fiscal que se debe cumplir con los sistemas de informaciones, con la aplicación de las tecnologías de la información, que ya la autoridad lo tiene bien estudiado? Primero, debes de llevar a cabo el registro o la inscripción al RFC, ¿sí? Publicación de la reforma fiscal 2022 el 12 de noviembre del presente año para aplicación a partir del 1 de enero del 2022. Todas las personas mayores de edad, deben de registrarse en el padrón del RFC. Primer cumplimiento del ciclo fiscal. Todas las personas deben de cumplir sus obligaciones en los supuestos jurídicos. ¿Cuál es el supuesto jurídico? ¿Cuáles son esos ingresos por los cuales obtienes o cuáles son las actividades por las cuales obtienes ingresos? Ese es el supuesto jurídico, ¿ok? Determinación y liquidación de impuestos o determinación y liquidación de créditos fiscales.
no pagaste impuestos, la autoridad te va a determinar. Recordemos que como contribuyentes, y todavía en nuestro país está la autodeterminación, pero si no te autodeterminas correctamente, la autoridad tiene legalmente la facultad de autodeterminarte. Si no pagas esos impuestos que determinaste o te determinó la autoridad, entonces viene un crédito fiscal. Y la forma de extinguir el crédito fiscal es pagándolo o con la situación de una querella para que puedas pagar los impuestos, ¿ok? Ya sea de tipo corporal, ¿sí? Te vayas a la cárcel por no pagar los impuestos. Eso es lo que se viene y eso es lo que tenemos con el proceso del ciclo fiscal, ¿ok? ¿Qué es un CFDI? Bueno, pues es una modalidad de las fuentes de tecnologías de información, un sistema informático en donde la autoridad, principalmente el SAT, nuestra autoridad, se sacó la lotería al generar un comprobante fiscal digital. Somos precursores en la generación de un CFDI. ¿Qué es un CFDI? Bueno, pues es la factura electrónica o un comprobante fiscal digital por internet. ¿Para qué sirve este comprobante? Para demostrar lo que es el costo de las mercancías o el costo de los bienes, servicios y para principalmente enumerar, mostrar lo que es el detalle de los importes tanto del costo de los bienes y servicios y el desglose principal del pago de impuestos. Para eso sirve en términos generales un CFDI. Por eso tenemos la evolución de la factura electrónica. Desde 1873 se manejó una factura en papel, desde ahí rudimentariamente, y 2017, hasta 2017 manejábamos una versión 3.2. Se publica en Código Fiscal de la Federación, Resolución Miscelánea Fiscal, para aplicarse una nueva actualización, versión 3.3, que es la que nos rige, para que a partir del 2018 se aplicara con todos sus catálogos y con toda la vertiente que hoy conocemos, una versión 3.3 que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2018, ¿ok? Ya tenemos ya vamos a cumplir cerca de 4 años con esta modalidad y que el uso de los medios electrónicos, la autoridad ya lleva 15 años de implementación, ¿ok? ¿Cuáles son los formatos válidos del CFDI? Bueno, el formato válido principal es el CFDI con lenguaje específico XML. Esa es la base principal y si la empresa, el negocio o a quien le emites el servicio, a quien le generas el servicio te pide la representación impresa, sí, se la tienes que emitir en un formato específico de PDF. Estas son las dos modalidades, no hay otra, no hay que estar inventando, no hay que estar haciendo otra cosa. Ahora, ¿cuáles son los requisitos principales para la emisión del CFDI? Debes de contar con firma electrónica avanzada, debes de tener un sello digital para poder emitir los folios de las facturas electrónicas, debes de emitir principalmente el formato en lenguaje XML, debes de poner a disposición. No debes de estarle pidiendo el correo electrónico a tu cliente, no debes de estar ahí solicitando datos adicionales. Debes de poner a disposición, ¿en dónde? En el repositorio del SAT, simple y sencillamente. El comprobante es un comprobante de autenticidad que tendrías que revisar en el portal del SAT. Es una obligación del contribuyente que emite, ahora también del que recibe para el ejercicio 2022, tanto el que emite como el que recibe, y también el pago autorizado para reforma 2022 a partir del 1 de enero. Tendría que revisar esa autenticidad. Aquí estamos viendo lo que tenemos hasta el 31 del 2021 y los requisitos principales para la emisión, bueno, pues es revisar, tú que emites un CFDI, revisar que tu CFDI sí tenga todas las características principales, ¿ok? Y, por supuesto, conservarlo en la nube, conservarlo en el repositorio, conservarlo en una base de datos digital durante el plazo mínimo de los 5 años, ¿ok? Esos son los requisitos principales. Me decía un contribuyente, oye Ismael, todo lo que me estás diciendo es meramente fiscalizador. Pues claro, soy contador público certificado, me especializo en la rama, pues claro que te voy a hablar de cosas de fiscalización. Todo esto es meramente fiscalizador.
La factura como fuente y medio de fiscalización, ya lo sabemos, desde el uso de medios electrónicos desde el 2006, desde hace 15 años la autoridad está viendo la forma de cómo captar más ingresos. Aún así, no alcanza para el gasto público, no alcanza para el presupuesto de ingresos de la federación, ¿ok? Entonces, tener en cuenta toda esta situación, sí, el uso de medios electrónicos, la factura electrónica, es este sistema electrónico de generación de factura electrónica, se los vuelvo a repetir, sí es un medio de fiscalizador y tienen que acatar las reglas. No quieres tener un negocio en México porque hay muchos, porque hay inflación, porque tenemos que pagar muchos impuestos, vete a otro país. España tiene una inflación del 50%. Bolivia tiene una inflación de 1500%. Vete a otro país a ver cómo te va. Te quieres ir a Suecia, la tasa de impuesto sobre la renta está en el 45, cerca del 49%. ¿A dónde te quieres ir? Tienes que acatar reglas para pagar el impuesto, ¿ok? Entonces, bueno, eso es, y lo que te mencionaba al principio, ¿no? El ciclo, el proceso fiscal del contribuyente, y lo que le importa a la autoridad es el modelo de riesgo. Que estés presentando tus declaraciones, que tus declaraciones coincidan con tus CFDIs de ingresos y egresos. Por ahí, ya lo sabemos, vigilancias profundas, ya lo sabemos, revisiones, bueno, todo derivado de la factura electrónica. No ingresas a un curso de factura electrónica porque eso se lo dejas a la persona que está elaborando la factura electrónica. No, no hagas eso. Métete a revisar cuáles son esas actualizaciones de la factura electrónica, tú como dueño de negocio, socio accionista, porque más adelante vamos a ver cuáles son esos cambios por CFDI, versión 4.0, en donde implica la cancelación del sello digital y factura electrónica si tu socio, dueño de negocio, debes impuestos en otras empresas. ¿Okay? Entonces, bueno, tener en cuenta que sí es un tema fiscalizador y van a revisar el modelo de riesgo que sean consistentes. Factura electrónica, CFDI, van a revisar todo el tema del 69B, van a revisar discrepancias fiscales, Comisión Nacional Bancaria, etcétera. ¿Ok? Eso es lo importante. Otra cosa que tenemos que llevar a recibir con este tema de la factura electrónica es cuando tú generas tu firma electrónica avanzada, ¿dónde crees que se va la base? Recordemos que esa base de datos, ¿quién es la encargada de manejar la base de datos de la factura, de la firma electrónica avanzada? La encargada de tener la base de datos por autorización a nivel federal es la Comisión Nacional Bancaria. ¿Ya se imaginan por dónde va el asunto? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante su oficina auxiliadora, que es el Servicio de Administración Tributaria, le ayuda a la Comisión Nacional Bancaria avanzadas. Entonces, ampliación de datos por padrón en el RFC, todos los mayores de edad van a tener que entrarle con o sin obligaciones. Y ahora preocúpate, porque si hace 10 años evadiste, no pagaste impuestos, van a venirte a cobrar. Estabas en lo formal, no pagaste impuestos correctamente, tienes créditos fiscales, te van a venir a cobrar, ¿ok? Entonces, bueno, bien importante tener en cuenta eso. La firma electrónica avanzada la base de datos la tiene la Comisión Nacional Bancaria. ¿Qué significa? La tienen los bancos, y por ahí viene el tema de fiscalización. Y el Servicio de Administración Tributaria, bueno, eso es una oficina auxiliadora que le ayuda a la Comisión Nacional Bancaria para la generación de la firma electrónica avanzada, ¿ok? Ya ven, por eso es importante acceder a capacitaciones de este estilo, que solamente, bueno, este tipo de opciones trae para ustedes. Módulo 2, obligación de expedir CFDI y también obligación de recibir el CFDI para que puedas deducir, y también para que, pues, obviamente, el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación te obliga a que si te ofrecen un servicio, das ese CFDI. Ok, ahora, si es obligación o no es obligación, ¿cuáles son los supuestos en los cuales tengo la obligación de expedir comprobantes fiscales? Tengo un negocio,
forzosamente tengo que expedir un comprobante fiscal. Si no tengo negocio, pues ¿para qué? Pero como no tengo negocio, pues obviamente no tengo ingresos. ¿Y para qué tengo una cuenta bancaria con depósitos? Ya por ahí va el asunto, ¿no? Ya me estás entendiendo más o menos cómo va la situación. Artículo 29, Ismael, es el código, es el fundamento legal que obliga a todos los contribuyentes que tienen negocio de emitir un comprobante fiscal. Si no lo estás emitiendo, pues bueno, ya de por sí ya tienes un pie en la cárcel porque pues no estás pagando tus contribuciones, pero si no estás emitiendo todavía ya se complementa el otro pie en la cárcel por no estar emitiendo un CFDI. Ok, ¿dónde viene la obligación de emitir el CFDI si tengo actividades, si realizo actos, si tengo ingresos, aún ingresos, aunque no esté registrado en el RFC? Y también tengo la obligación de emitir CFDIs por las retenciones que hago, en este caso, pues obviamente a mis trabajadores o por honorarios asimilables a salario. ¿Ok? ¿Dónde viene? Bueno, en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, ¿cómo sé? Porque el código me dice, Ismael, que tengo que emitir un CFDI, pero ¿cómo sé si estoy haciendo una actividad? ¿Qué actividad me dice que tengo que emitir y cómo lo tengo que emitir? Bueno, te remites a la ley del impuesto sobre la renta, te vas a la ley del impuesto sobre la renta con capacitación, con análisis. ¿A qué te dedicas? Es que realizo actividades de honorarios. Pues artículo 100 al 109, ¿sí? De la ley del impuesto sobre la renta, voy a revisar en dónde me dice si tengo que emitir o no tengo que emitir. Oye, Ismael, es que soy persona moral. Bueno, título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿ok? Entonces, me voy a las obligaciones de las personas morales, artículo 76, los contribuyentes que obtengan ingresos señalados en este título, que son las personas morales, me dicen, fracción 2, expedir comprobantes fiscales por las actividades que se realizan. ¿Ok? Entonces, ahí está amarrado el fundamento de emitir la factura electrónica. ¿Qué nos dice el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación? Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir CFDIs, serán por los actos o actividades, por los ingresos, por las retenciones, ¿sí? ¿Y cuáles son esas leyes que me dicen que tengo que emitir comprobantes fiscales? Ley del impuesto sobre la renta y otras leyes, más los reglamentos de esas otras leyes fiscales, ¿ok? Para personas morales, ¿dónde está la obligación? Bueno, ya lo vimos, artículo 76, fracción 2. Para el tema de si yo soy un retenedor de impuestos, como pago sueldos y salarios, ¿sí? Y soy persona moral o soy persona física, artículo 99 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Me dice que tengo que expedir los CFDIs por nóminas, ¿sí? Si estoy pagando sueldos y salarios, y que además, si emito esa nómina, si emito ese CFDI por nómina, va a ser justificante para hacer constancia, como constancia para el trabajador por ley federal del trabajo, ¿ok? Vámonos también a reconocer en dónde otro lado nos está diciendo si obtengo ingresos por honorarios o por actividad empresarial profesional. Artículo 110 de las obligaciones de ese capítulo nos dice en su fracción tercera, expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciban. ¿Ok? Ahí es donde está la emisión, porque llegamos a revisar a los negocios y no, pues es que no, ¿dónde dice que tengo que emitir un CFDI? Es que no tengo. Bueno, pues es que también se contratan a asesores que pues obviamente llegan con tenis, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, CFDI de ingresos, reciclo para el 2022, artículo 113, G, ¿ok? Fracción tercera, contar con los comprobantes fiscales digitales por la totalidad de los ingresos efectivamente cobrados, ¿ok? Entonces, esto es ahí donde debemos de ver. Ahora, ¿tengo la obligación de pedir el CFDI cuando me ofrezcan algún servicio? Pues claro, ¿sí? Oye, ¿dónde está mi CFDI de los ingresos, de los servicios que me ofreciste? ¿Dónde está mi CFDI de los bienes que te pagué, que te compré? ¿Sí? Nada de que después te lo mando, me lo tienes que emitir. ¿Por qué? Porque en el mismo artículo 29, ¿sí? Mismo párrafo nos dice, ¿sí? Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios
Y además, los trabajadores, ¿sí? Por las retenciones de sus patrones, deben de estar pidiendo sus CFDI de nómina. Artículo 29, ¿sí? Aquellos patrones que no querían entregarle y aquellos trabajadores que tienen miedo de subir con el patrón, oiga, ¿y mi CFDI de nómina dónde está? No lo veo en el visor de nómina, ¿sí? Oye, ¿y tú por qué me lo estás pidiendo si no tienes la obligación? Artículo 29, ¿sí? Primer párrafo, obligación de exigir el CFDI comprobante, la factura o el CFDI de nómina, ¿ok? ¿Quién te obliga y cómo lo vas a pedir? De acuerdo también a los estatutos, al reglamento de leyes fiscales, principalmente ley del impuesto sobre la renta, ¿ok? ¿Cómo? Ya todo se empieza a amarrar. Además, llevar en contexto de que si no pides el CFDI con todos los requisitos que nos marca el artículo 29A y 29 del código, entonces no va a ser deducible, ¿ok? Entonces vas a tener ahí solamente papel apócrifo, papel que no te va a ayudar para poder deducir, ¿sí? Entonces recordemos que el artículo 27 nos dice que deberán de ser estrictamente indispensables, ¿sí? Las erogaciones y además debe de cumplir con los estándares del CFDI. Fracción tercera, todas las operaciones, las erogaciones deben de estar, mismo artículo 27, amparadas por un CFDI y que además debes de llevar contabilidad. Recordemos que quien regula la contabilidad de cuáles son las características, reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, artículo 28 y artículo 33, ¿sí? Poner mucha atención con esos artículos para poder estar al día en contabilidad y contabilidad electrónica, ¿ok? Entonces, tanto emisor como receptor, ¿debo de generar mi firma electrónica avanzada? Pues sí, por Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SAT, y ahora, como ya lo sabes, como te acabas de enterar, Comisión Nacional Bancaria. Todas las personas que tengan una cuenta bancaria, todas las personas mayores de edad, contribuyentes, deben de tener una firma electrónica avanzada. Tanto emisor y receptor de un CFDI debe de contar con una firma electrónica avanzada, debe tramitar sus sellos digitales si quiere facturar, y esto viene en el mismo artículo 29. No nos hemos movido del artículo 29, ¿eh? Un curso de reformas fiscales, yo sé que se han ido a cursos de horas, de 2, 3 horas, de 4 horas. Este curso no nos va a alcanzar para decirte todo lo que viene en la reforma del CFDI del CFDI de factura electrónica, pero te vamos a decir lo más importante. Pero esos cursitos a los cuales vas de reformas fiscales que te dan una embarrada, no te dicen todo completo, no te lo dicen a medias. Y no tanto porque a lo mejor el ponente no lo sepa, sino porque te lo quieren dar en 4 horas. Un curso de reformas es una semana completa para poder entender, ¿sí? ¿Cuáles son esos cambios específicos, ok? Entonces, recordemos que la firma electrónica avanzada se conforma de un certificado de seguridad y obviamente el archivo key. Y si vas a tramitar tus sellos digitales para generar tus facturas electrónicas, tus CFDIs de nómina, pues obviamente los certificados de sellos digitales, que también cuentan con su certificado de seguridad y su archivo key, ¿sí? Y obviamente sus contraseñas. ¿Cuál es la base de todo principio para la generación de un CFDI de nómina? La versión 3.3. No puedes estar facturando actualmente con una versión 3.2, no puedes estar facturando en papel, debes estar basado en tecnologías de información, sistemas informático que para reglas de carácter general emite el Servicio de Administración Tributaria con la versión 3.3. Vamos a ver el fundamento, cuáles son esos errores, vamos a ver cuál es esa legalidad, en dónde viene, otra vez Ismael, mismo código, artículo 29, o sea que estaba en mis narices y no veía cuál es ese fundamento. Mismo código, artículo 29, Código Fiscal de la Federación, nos dice cuáles son, lo que acabamos de ver ampliamente el artículo 29, nos habla de quiénes tienen la obligación de emitir el CFDI. El artículo 29A nos da los requisitos generales de cómo se debe de tener la estructura del CFDI. Resolución miscelánea fiscal, ¿sí? Nos va a decir el contenido y el llenado correcto del CFDI. Capítulos 2.7
todo el capítulo 2.7, para este caso resolución miscelánea fiscal 2021. Vamos a esperar la publicación para la versión 4.0 y versión 2.0, que son las que vienen para el ejercicio 2022. Vamos a esperar la publicación de resolución miscelánea fiscal, ¿sí? Que normalmente antes del 31 de diciembre se publica esa reforma para aplicación a partir del 1 de enero, ¿sí? Y anexo 20, que es la guía de llenado y que es en donde viene la estructura tecnológica del formato del CFDI, ¿ok? Esta guía se publicó el 28 de febrero del 2017 y, por supuesto, estar pendiente en el portal del SAT, en donde vienen todas las guías de llenado correcto del CFDI, ¿ok? Entonces, es ahí donde lo vas a buscar para hacer y entender correctamente. El artículo 29, segundo párrafo, nos dice, fracción sexta, cumplir con los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, o sea, que tienen que emitir y recibir los CFDI, deberán de cumplir con las obligaciones siguientes, ¿ok? Fracción, son muchas fracciones que deben de cumplir, ya vimos algunas, contar con firma electrónica, contar con sellos digitales, etcétera, ¿sí? Cumplir, fracción sexta, cumplir con las especificaciones en materia informática, TI, tecnologías de la información, que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. ¿Cómo va la secuencia? Artículo 29, segundo párrafo, ¿sí? Artículo 29A, reglas, ¿sí? Capítulo 2.7 de resolución miscelánea fiscal. Te vas al anexo 20 de las resoluciones misceláneas fiscal, de la resolución miscelánea fiscal del 2017, publicado en la fecha que te acabo de mencionar, y ahí nos va a decir que es la aplicación a la versión para la generación del CFDI versión 3.3. No deberías de estar utilizando ninguna otra, ¿ok? Y obviamente apoyarte forzosamente y legalmente de las guías de llenado que se están publicando constantemente en el portal del SAT. Oye, Ismael, pero eso se me hace mucho trabajo. Bueno, son reglamentaciones que debes de seguir. Debes de estar mandando a capacitar constantemente a las personas que están encargadas del departamento de facturación y del departamento de crédito y cobranza, porque obviamente están recibiendo CFDIs para las erogaciones, ¿ok? Entonces, bueno, pues a partir de hoy, tú que ya sabes, debes de estar en constante capacitación porque todos los días o constantemente se está actualizando en la página del SAT las guías de llenado, ¿ok? Y para el tema del CFDI de nómina y sus complementos, bueno, debemos entender que el CFDI de nómina o la generación del CFDI de nómina es un complemento del CFDI de la versión 3.3, ¿sí? Y el estándar técnico es complemento de nómina, que es el que vas a encontrar en las guías de llenado, ¿ok? Entonces, la versión del complemento de CFDI de nómina para realizar las nóminas y sus complementos, la versión es 1.2, ¿ok? Y eso lo podemos descargar gratuitamente de la página del SAT. ¿Cómo va la secuencia? ¿Ok? También encontramos en la misma guía de llenado, anexo 20, ¿sí? Con la estructura básica, aplicativo versión 3.3, ahí nos va a mencionar cuál es el estándar técnico del complemento de CFDI de nómina que debes de aplicar en las guías de llenado versión 1.2, ¿ok? Esto con su última publicación, que es lo que está, no les mencioné, pero su última publicación, su última adecuación, su última actualización fue el 10 de enero del 2020, ¿ok? Entonces, no deberías de tener errores, pero bueno, hay errores en la generación y certificación de los CFDIs, ¿ok? Entonces, de acuerdo, nos vamos a remitir, después de todo toda introducción del CFDI, nos vamos a remitir al anexo 20 de resolución miscelánea que se publicó en el 2017, ¿sí? Que son las guías de llenado, y entonces es ahí donde nos dice cuáles son los tipos de CFDIs. ¿Cuáles son los tipos de CFDI, Ismael? Y egreso, ¿sí? Que son las notas de crédito que amparan devoluciones, descuentos, bonificaciones, etc. Ingreso, que son todos los CFDIs que generas por las actividades u otras, ¿ok? El CFDI de nómina, que es el que te acabo de mencionar, el CFDI de pago, el CFDI de traslado, ajá, y recordemos que el CFDI de traslado, ¿sí? O es el CFDI de cartaporte, dependiendo. Recordemos que el CFDI es un complemento cartaporte,
¿ok? Para que quede bien claro y no te confundas. Porque me vas a decir, oye, ¿y el tipo de CFDI de carta aporte? No, recuerda que el tipo de CFDI carta aporte no es un tipo de CFDI, sino es un complemento a cualquiera de los CFDI que estamos viendo aquí, ¿sí? El complemento carta aporte se emite si generas un CFDI de traslado o si emites un CFDI de ingresos, ¿ok? Y, por supuesto, las retenciones, el CFDI de retenciones e información de pago, ¿ok? Entonces, una vez que ya entendiste cuáles son los tipos de CFDI, también debes de entender la estructura general. Ya lo mencionaba, debe de ser emitido en su versión XML, con un lenguaje XML y con una representación impresa, versión PDF. Estructura general, CFDI relacionado. Tu CFDI puede ir relacionado sí o no, sí, si es nota de crédito, si vas a relacionar a qué CFDI se relaciona. ¿Sí? Si es un CFDI complemento, vas a mencionar cuál es el CFDI que se relaciona. Vas a mostrar el emisor, quién está emitiendo, los datos del emisor, vas a mostrar los datos del receptor, vas a mostrar los conceptos, por supuesto, los impuestos, que es lo que le interesa a la autoridad, y los complementos al CFDI de pagos, al CFDI de factura, ¿ok? Entonces, esa es la estructura básica o la estructura general, y estos son los catálogos que estás viendo a continuación y que normalmente el contribuyente, a falta de capacitación, está teniendo vastos errores. Motivo de la actualización a los artículos 29 y 29A. Se ha tenido muchos errores en la generación de los CFDIs de nóminas, CFDI facturación normal. Y estos son los catálogos que tenemos. Hasta el día de hoy tenemos 17 catálogos. Va a anexarse por reforma 2022 un nuevo catálogo. ¿Cuál es el problema o cuál es la situación o la insinuación de la iniciativa de la reforma fiscal 2022? ¿Sí? Los contribuyentes están cancelando a diestra y siniestra los FDIs, tienen problemas de generación con las notas de crédito, tenemos problema con el uso del CFDI, etcétera. Entonces, todos los 17 catálogos se van a actualizar por reforma fiscal 2022, porque todos tienen errores, se van a ampliar las guías de llenado y se va a agregar un catálogo para conformarse de 18 catálogos. Ahorita estamos viendo el esqueleto, el esquema hasta el 31 de diciembre, que es la base, 3.3, de ahí se va a saltar a la 4.0. Pero no vas a entender la versión 4.0 si no entiendes la base, que la base es la 3.3. Y en la base 3.3 tenemos 17 catálogos, ¿ok? Y ya los podrás reconocer, los podrás tener. ¿Cuáles son esas discrepancias que detectó la autoridad motivo de reforma fiscal al CFDI? Bueno, clave de unidad. No están poniendo las claves de unidad correctas, no se están teniendo las claves de unidad correcta y se tienen problemas. Uso del CFDI. ¿Para qué necesitas el CFDI? Y se tiene complicaciones a la hora de presentar la declaración anual. Pues bueno, te presento el esquema, te presento un ejemplo. No puedes generar un CFDI de persona moral que diga gastos médicos por incapacidad o discapacidad. No puedes generar un CFDI por intereses por créditos hipotecarios para personas morales, ¿sí? Entonces, este uso de CFDI se ha tenido complicaciones y son las que se van a agrandar en cuanto a guías de llenado y se van a modificar para poder generar y poder tener un CFDI correcto, generar un CFDI para versión 4.0 correcto. Claves de producto. Todos los días, constantemente en la página de internet se están actualizando las claves de producto. La autoridad está a la vanguardia con las claves de producto, tienes que poner la que más se asimile y que va a depender de eso. Ahora, con el tipo de clave de producto y con el servicio que vas a ofrecer, si para el 2022 no estás ofreciendo un producto al cual te dedicas de acuerdo en el registro del padrón de RFC, entonces la autoridad va a actualizar tus actividades. Si tienes alguna inconformidad, pues vas a poder poner una queja y echarle reversa para que te actualicen tus actividades. Pero mucho cuidado con la clave del producto porque esa es la que se va a modificar, ¿ok? Y forma de pago, ¿sí? Forma de pago va aunado al método de pago. Tampoco puedes poner en el método de pago PPD, ¿sí? PPD no puedes poner tarjeta de crédito, monedero electrónico. ¿Por qué? Porque la forma de pago y modelo de pago PPD
tenemos que saber que es por definir, porque todavía no lo sabes. Entonces, por un lado, la forma de pago, ¿qué es? Efectivo, cheque nominativo, transferencia de fondos, y eso significa que tú ya sabes. Ese método de pago PUE es porque ya sabes que tu cliente te va a pagar por esa modalidad. Cuando no lo sabes, entonces le vas a poner PPD y forzosamente, ¿sí? La forma de pago va a ser por definir, porque todavía no sabes, ¿sí? Tu cliente ya te dijo, oye, te va a pagar con transferencia. Ah, le voy a poner el CFDI que voy a hacer con transferencia. ¿Qué crees? Que llegó el encargo del auto y ya no te va a poder, ya no tengo en cuenta en el banco, ya no tengo dinero en el banco, te va a pagar en efectivo, a modificar el CFDI. Y entonces no lo sabes. Tienes que tener en cuenta que forma de pago y método de pago debe de estar correctamente colocado. Y te lo vuelvo a repetir, ¿no? ¿Cuántos métodos de pago existen? Bueno, pago en una sola división, no requiere complemento de pagos y entonces no debes de poner PPD, tiene que ser PUE, ¿sí? Y en el pago en parcialidades, pues, las ventas a crédito, pues no conoces cómo te va a pagar el cliente, entonces tienes que hacer forzosamente lo que es el PPD, ¿ok? Y obviamente, y bueno, considerando todo esto, pues vamos a poner el por definir, ¿ok? Entonces, es aquí en donde solamente vamos a tener los métodos de pago, solamente son dos los métodos de pago, no hay más, no hay que estar inventando. Pago en una sola exhibición, pues la gasolina no te la van a prestar, el hospedaje menos. Vas al supermercado, a la farmacia y pues no te dan crédito, ahí tiene que ser bueno. Entonces, bueno, tener en cuenta que precisamente por estos errores en CFDI se está actualizando y se están modificando las estructuras de la nueva versión para el CFDI, ¿ok? Y pues bueno, aquí te pongo el ejemplo que ya te había mencionado. Tienes que capacitarte, tienes que revisar, porque esto que te estoy mencionando es lo básico que debes de saber. ¿Cuáles son esos otros CFDI que debes de tomar en cuenta? Comprobantes simplificados, público en general, factura global, factura en el público en general, tipos relacionados al CFDI, sustitución de CFDIs. ¿Cómo vas a manejar el tema de los anticipos que también para la modalidad de reforma fiscal 2022, por eso se van a modificar los catálogos para poder revisar ampliamente cómo vas a registrar un anticipo en un CFDI y, por supuesto, el complemento de recepción de pagos y los complementos que ya conocemos dependiendo de la actividad a la que te dediques, ¿sí? Complementos de notarios públicos, complementos de CFI de nómina, complementos, etcétera, de complementos que debes de saber manejar de acuerdo a tu actividad. Ahí sí ya tendrías que ser un especialista en la emisión de CFDIs de acuerdo a la actividad, ¿ok? Y el tema principal, cancelación de los CFDIs, en donde la autoridad está detectando que se están cancelando constantemente los CFDIs sin ninguna sustitución, sin ninguna justificación. Y para la reforma fiscal 2022 viene con todo el tema de materialidad. Si no querías tener o comprar un resguardo en la nube, hoy lo vas a tener que hacer porque pues vas a tener que justificar y comprobar con materialidad el por qué estás cancelando. Bueno, hasta para la generación de la nota de crédito vas a tener que justificar esa nota de crédito mediante documentos, ¿ok? Y pues bueno, no te quieren dar una factura por el servicio que ofreciste. Trabajador, no te quieren dar tu recibo de nómina porque pues el patrón está haciendo pues ahí sus enjuagues de evasión fiscal con la pagadora. Pues bueno, puedes denunciar ante la autoridad fiscal, ante el SAT, la solicitud de expedición de CFDI. La autoridad, nos dice la autoridad de entrada que ya entró en vigor en 2021, nos dice la autoridad, oye, yo voy a funcionar como mediación, pero dentro de la mediación, en las reglas y en toda la estructura, viene a llenarse de información la autoridad para levantar querellas, ¿eh? O sea, levantar denuncias, vaya, ¿ok? Entonces, trabajador y persona que reciba servicios o compre bienes y servicios, puede denunciar la solicitud de expedición de CFDI, ¿ok? Pues bueno, entonces, ¿cuáles son las sanciones por no expedir CFDI? Bueno, la clausura del establecimiento, ¿sí? De 3 a 15 días y, bueno, por no emitir el CFDI de manera de reincidencia de 17,000
$97,020 a $97,330. Oye, Ismael, ¿por todos los CFDIs? No, por cada CFDI en el tema de reincidencia y además la clausura del negocio por de 3 a 15 días. Oye, Ismael, a lo que me dedique, claro, a lo que te dediques. El mismo código nos dice, bueno, si eres RIF, bueno, también vas a tener los mismos días, pero la multa es más pequeñita porque pues, eres un pequeño contribuyente, ¿no? De 1,490 a 2,960. Ismael, ¿por todos los CFDIs que no emitan? No, por cada CFDI, ¿ok? Donatarias autorizadas y aquí tenemos el tema de que si estás emitiendo un CFDI por donativo o no lo estás emitiendo por donativo y además no tienes la autorización, bueno, aunque vayas a pedir una autorización te la van a dar y si la tienes te van a revocar la autorización y aquí también las multas están estratosféricas. Por cada CFDI que no emita, por cada CFDI que lo emita sin la autorización, ahí en el CFDI, bueno, pues es de 14,830 a 84,740 y solamente hay que actualizarla al 2022 para que te des una idea de cómo va aumentando de acuerdo a la inflación, ¿sí? Sanciones para los que para los que reciben, bueno, la sanción no tanto que sea una cuestión de que lleves una multa, simplemente no va a ser deducible y no va a ser acreditable. Ley del impuesto sobre la renta, artículo 27, artículo 5 de la ley del impuesto de valor agregado, no va a ser acreditable y ya. Si te quieres ir más allá, si compraste CFDIs, pues recuerden que también tenemos el tema de los EFOS y los EDOS. Aquí vamos a ver el tema de los EFOS. Si estás emitiendo CFDIs apócrifos, pues bueno, cárcel de 2 a 9 años, artículo 113 bis. Y pues bueno, si tú compraste facturas, estás cometiendo el delito de defraudación fiscal. Oye, Ismael, ¿solamente la persona, el contribuyente que compró? No, todos los involucrados de la organización que compró CFDIs están como delito de defraudación fiscal. Esto es para los EDOS. Recordemos que los EDOS son entidades que deducen las operaciones simuladas, que son los que compran los CFDIs, ¿no? Delito de defraudación, ¿por qué? Artículo 108, porque usan documentos falsos, porque omiten reiteradamente la expedición de comprobantes por las autoridades fiscales, etcétera. ¿Ok? Y pues bueno, delito de defraudación equiparada también serán sancionadas con las mismas sanciones, con las mismas penas a los EDOS que simulen uno o más contratos obtenidos en beneficio, detrimento indebido con perjuicio del fisco federal. Darle efectos fiscales a los comprobantes cuando no reúnen todos los requisitos de acuerdo al artículo 29 y 29A, que ya lo dijimos, ya te lo comentaste al cansancio, cuáles son las reglas para emitir y recibir los CFDIs. Para esta sanción son delitos para los que compran las facturas, los que se cumple el delito de defraudación fiscal equiparada. ¿Quiénes son? Pues todos los involucrados, el contador, el administrador, el representante legal, todos. Oye, Ismael, pero por Código Fiscal de la Federación, por aquí en el público puede haber un fiscalista, me dice que solamente son responsables solidarios, de acuerdo al artículo 26, pues sí, pero aquí estamos hablando de delito de defraudación fiscal que no está tocando el tema de responsabilidad solidaria, Esa es otra cosa. Aquí estamos hablando de delito de defraudación fiscal equiparada, fracción octava. Grábatelo bien, porque es el que te va a llevar, tienes un paso, un pie en la cárcel o no. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 29 y 29. ¿Quién les da los efectos fiscales? El contribuyente, el responsable solidario. ¿Quién? El administrador, el contador, etcétera, ¿no? ¿Quién hace la declaración, no? Bueno, todos los involucrados que estén ahí, ¿no? Cuando se configura el delito de defraudación equiparada. Cancelación de certificados de sello digital. Bueno, por ahí acuérdense que hay jurisprudencia. No me puedes cancelar el sello. Bueno, ¿para qué quieres generar CFDI si no estás pagando impuestos, no? Entonces, al respecto nos dice el artículo 17A, ¿sí?, del Código Fiscal de la 17H, perdón, del Código Fiscal de la Federación, nos dice que los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos. ¿Cuándo?
no se hayan subsanado las irregularidades detectadas o desvirtuando las causas que motivaron la restricción temporal. Recordemos que para que te cancelen el certificado de sello digital, ya sea de firma electrónica avanzada o ya sea de sello para los sellos digitales para generar tu factura electrónica avanzada, primero te lo restringieron temporalmente, o sea, no te lo pueden cancelar definitivo. Primero te lo restringen, te van a esperar a que subsanes todo lo que debes de impuestos o todo lo que traes ahí atrasado. Si no, pues obviamente tienes ciertos tiempos, si no, te van a dejar sin efecto. ¿Y qué significa? Pues ya no puedes emitir CFDI con esos hasta que subsanes todo lo que tengas atrasado, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles son las prácticas indebidas en la emisión de la factura electrónica actual, versión 3.3, y que motivaron la reforma fiscal 2022? Pues bueno, vamos a ver, esto lo puedes ingresar a la página del SAT y ahí viene, no es necesario estudiar un doctorado, no es necesario ser un maestro en impuestos para saberlo, métete a la página de internet y ahí viene, nada más le pones prácticas indebidas por la emisión de facturas electrónicas, exigir cualquier dato distinto al RFC, obligar a proporcionar un correo electrónico cuando este es opcional, incrementar el precio del bien o servicio cuando se solicita la factura. Oye, ¿cuánto cuestan tus servicios? Consulta persona moral, 2,330. ¿Ok? Oye, necesito mi factura. Ah, perdón, pero es masiva. Ahí ya estás cometiendo el delito. ¿Ok? Obligar al receptor a generar la factura en un portal. Se la tienes que proporcionar, ¿sí? O poner a disposición. Tú la generas, ya está enviada en automático, ¿ok? Negar la factura argumentando que no se solicitó en el momento de la transacción, delito. Registrar una forma de pago distinta a la recibida o registrada sin que esté pagada. Le colocaste método de pago PUE, ¿sí? Pero no te la han pagado, bueno, pues ya es un ingreso. Recuerdan que en este año estuvo mucho el tema de las vigilancias profundas. Todo era tema de CFDI, ¿sí? Oye, es que tu CFDI dicen que generaste en el mes 4 millones y todas traen PUE. No, pero es que 2 millones fueron a crédito. ¿Y por qué le colocaste PUE? ¿No? Entonces, bueno, viene aunado a todo eso. Solicitar obligatoriamente que se indique el uso que se le dará a la factura. ¿Qué uso le vas a dar? A compra de mercancía, a adquisición a uso indefinido, a otra cosa, el uso indefinido para el ejercicio 2022 ya va a quedar, tienes que especificar forzosamente cuál es el uso que le vas a dar, porque también hubo muchas complicaciones con eso. Negar la emisión de la factura cuando se pague en efectivo, no emitir la factura cuando se reciban pagos por anticipado y no emitir, pues ya, definitivamente una factura, un CFDI, ¿ok? Principales inconsistencias en el llenado del CFDI, motivación de reforma fiscal también, ¿ok? ¿Cuáles fueron? Errores en las claves del catálogo, uso del CFDI, ya les estaba mencionando, clave del producto o servicio, unidad de medida, método y forma de pago y bueno, todas las demás de los 17 catálogos en donde los contribuyentes no saben cómo llenar correctamente un CFDI, ¿ok? 2, cancelación del CFDI sin relacionar qué CFDI están cancelado. Miren, recuerdan que en el 2020 generaste CFDIs de nómina y los hiciste incorrectamente, los elaboraste incorrectamente o con la versión anterior, los cancelaste y generaste nuevos CFDIs de nómina en el 2021, perdón, pero se te olvidó relacionar cada CFDI que generaste nuevo, cuál es la relación con el CFDI cancelado a esa situación vino una auditoría en el 2021 que tuviste en lugar, y por visor de nómina, que en lugar de tener pago de nóminas por 2 millones, tuviste por 4. Claro, porque encimaste los CFDI de nómina del año anterior. Oye, pero los hice de acuerdo a la... Porque así me lo dijo el fiscalista. Pues sí, pero se te olvidó hacer correctamente el CFDI. ¿Ok? Cancelación de comprobantes fiscales sin previo aviso. Bueno, esto en algunos casos, porque acuérdense que normalmente no te dejan cancelar arriba de ciertas cantidades y en algunas cosas, ¿no? 3, notas de crédito, ¿sí? Se utilizaban para disminuir facturas elaboradas o para el siguiente año. Oye, pero la autoridad me lo recomendaba.
Sí, pero lo que te lo recomendaba, pero no te lo recomendaba en esos supuestos. Entonces, se estaban generando notas de crédito porque, bueno, dejaban vigente la factura y hacían la nota de crédito. No, tenías que cancelar la factura para hacer una nota de crédito. Es lo que se tendría que hacer. Bueno, para eso se están modificando y se están realizando las nuevas reglas para el formato versión 4.0. ¿Ok? 4. Declaraciones y retenciones no concuerdan. ¿Sí? Y motivo de la vigilancia profunda. Los ingresos que declaré no coinciden con los FDI, tanto que obtuve de ingresos como las erogaciones. Y por supuesto las retenciones que tuve a mis trabajadores o retenciones asimilables a salarios o honorarios. ¿No coinciden? Pues no, porque estás elaborándolo incorrectamente. ¿Ok? Motivo por el cual ya la autoridad, bueno, está actualizando la versión 4.0. Tipo de relación entre comprobantes, la última observación de inconsistencias en el CFDI, lo que les mencionaba, ¿no? Estoy generando un CFDI complemento o un CFDI, perdón, de tipo egresos. Tengo que relacionar ese egreso a qué factura se relaciona o por qué lo estoy haciendo, ¿sí? O si estoy sustituyendo ese tipo de comprobante. Entonces, ahí es donde tengo el problema con la sustitución o el reemplazo o la relación de los comprobantes. ¿Forzosamente tengo que tener una relación en un comprobante? Pues no, pero en la mayoría de los casos, si cancelo, si genero una nota de crédito, si genero un egreso, pues claro que sí, ¿no? Entonces, derivado de esto, a capacitarse, tanto empresarios como las personas encargadas, ¿ok? Con todo esto, vámonos con preguntas y respuestas de nuestro amable auditorio. Y pues bueno, si es que hay preguntas y si no, pues nos pasamos de lleno a las recomendaciones. Nos pregunta el licenciado o licenciada Cruz, ¿cómo cancelas correctamente un CFDI? La cancelación, bueno, están las guías de llenado, está todo. Simplemente te metes a tu software, te metes a la página de internet, cancelas el CFDI. La persona a la cual le emitiste el CFDI te va a pedir, te va a autorizar si aplica o no aplica la cancelación y eso es todo, ¿sí? Recordemos que anteriormente estaba manejándose una situación de cómo podrías hacer el proceso, pero simplemente te metes a tu software, te metes al portal del SAT donde estés facturando, ya sea portal del SAT o un pago autorizado, generas la cancelación, ajá, y le va a aparecer en el portal del SAT del siguiente contribuyente al cual estás emitiendo el CFDI y ellos van a autorizar, obviamente, si tiene abierto su buzón, tiene dado de alta su buzón tributario, si tiene dado de alta todos sus correos electrónicos, que esté debidamente identificado, el contribuyente te va a dar la autorización, siempre y cuando sea un CFDI arriba de 5,000 pesos, pues bueno, obviamente, y con otras características se necesita de la autorización de la persona a la cual emitiste el CFDI. Simplemente es lo que te tendrías que hacer, ¿ok? Gracias. El licenciado Alejandro Luna nos dice, si por error genero una factura y la cancelo, forzosamente, ¿debo de asociar el nuevo UUID a la nueva factura? Claro que sí, viene en Código Fiscal de la Federación, viene en guías de llenado, en resolución miscelánea fiscal. Forzosamente tienes que llenar, si no, no estarías generando correctamente el CFDI. Y es ahí donde vienen las complicaciones. Gracias. La licenciada Marina Cuevas nos pregunta, ¿qué hay que hacer con las facturas que no se han cobrado de este 2021? Bueno, ese ya es un tema administrativo. ¿Qué hay que hacer? Pues cobrarlas, si esa es la pregunta. Hay que cobrarlas, o sea, y tener ahí los fundamentos y las políticas internas. Recordemos que también la factura electrónica tiene que ver con la política interna que tengas, cuáles son los plazos de cobranza, cuál es todo eso. Pues si la pregunta es muy sencilla, si nos puede abundar un poco más, qué mejor. Si le pueden abrir el micrófono, qué mejor. Pero ¿qué puede hacer? Pues cobrarlas, simple y sencillamente. Gracias. El licenciado Gilberto Montiel nos pregunta si para cancelar factura puede usar una nota de crédito. No es una recomendación efectiva de cancelar las facturas como tal. La cancelación de la factura la tienes que hacer. La nota de crédito es devoluciones, compensaciones, etcétera.
He aquí el problema, la autoridad te decía, bueno, ya no lo pudiste cancelar en el momento, cancélalo con una nota de crédito. También aquí la autoridad tenía la culpa, pero no es lo recomendable. Simplemente cancela la factura y realiza todo lo demás, todo el demás, toda la demás situación que tendrías que hacer para que no se te contemple como un ingreso como tal, ¿ok? Ahora, pues también hay plazos para cancelar la facturación. Gracias. El licenciado Ricardo Trejo nos pregunta, ¿qué pasa si en una revisión profunda a un cliente se le emitieron mal los CFDIs y el SAT no le está considerando válidas las deducciones? ¿Puede este cliente solicitar la modificación de estos CFDIs mal elaborados que hayan sido de años anteriores? Ese es el problema, que el mexicano, y bueno, pues yo siento que todos los contribuyentes a nivel nacional e internacional dejan todo al último. La respuesta él mismo la está dando. Generé los FDIs erróneamente. Hay que corregirlos y tienes que acercarte con el especialista para que te ayude de la mejor forma a hacer una sustitución correcta para que hagas un CFDI correctamente. Desafortunadamente, como los hiciste mal, la autoridad se agarra de ahí porque está en los términos legales. O sea, lo hiciste mal, ni modo, te voy a cobrar los impuestos y el error, ¿quién lo tiene que absorber? Pues la misma empresa, ¿no? Por eso es importante tener controles, por eso es importante irse a capacitaciones, por eso es importante estar al día en cuanto a la información. Excelente pregunta. Gracias. Nos pregunta la licenciada Lisette Carrillo. Bueno, espero no equivocarme con la pregunta. Dice, ¿en dónde podremos verificar que las gasolinerías cuenten con los permisos de, imagino que es la Comisión Reguladora de Energía? Digo, no sé si vaya con el tema. Yo creo que lo más seguro es que cuando dije eso se fue a tomar el café, a lo mejor estaba viendo otras cosas, ya lo mencioné, entonces es en la página de internet del CRE para que lo pueda hacer, y si no, como esta grabación va a estar a su disposición, que le regrese y que vea dónde va a ser. Ya les puse en pantalla lo que es la página de internet donde puede revisar el permiso. Licenciada Patti Loza nos pregunta, si una factura es refacturación y esta está amortizada, tengo entendido que solo se puede relacionar a un folio fiscal. ¿A cuál debo de dar prioridad? Bueno, bien importante. Tiene que irse a capacitación porque la refacturación dejó de existir, ¿ok? No hay refacturación, ya no existe refacturación. Precisamente para eso es el CFDI y para eso son sus catálogos. Necesita mucha capacitación, ya la refacturación no existe, entonces tiene que aprender a cómo generar un CFDI correctamente, cómo elaborar sus complementos correctamente y si va a cancelar, cómo tiene que hacer la sustitución de eso, ¿sí? Ya ahí, en cuanto, si me está mencionando el tema de refacturación, tiene problemas de control interno, tiene problemas con los clientes hay una situación más allá de los intereses propios de la negociación, donde el que decide por ellos es el cliente y no ellos, ¿sí? Entonces, tiene que ajustar sus políticas internas porque ya no existe la refacturación. Siguiente pregunta, por favor. Gracias. A través de Google Meet nos preguntan, para el uso de criptomonedas, ¿existen nuevas reglas fiscales para la compra y venta? Ese es otro tema que se va a abordar en algún momento si UNIDEM lo permite, el tema de las criptomonedas. Hoy estamos viendo CFDI de nómina, CFDI versión 4.0. Gracias. El licenciado Antonio Figueroa nos dice, tengo un par de facturas de un cliente que quiero cancelar por duplicidad, pero el cliente no responde a la solicitud. ¿Puedo hacer una nota de crédito para cancelar dicha factura? Nuevamente, capacitación, nuevamente revisar sus controles internos, nuevamente entrar a capacitaciones completas de CFDI para que pueda ver cuál es la mejor manera de cancelar el RFC o generar una nota de crédito, porque si no lo hace correctamente, en los próximos 2 años va a venir la autoridad. Ahora que está muy encima, va a venir en los próximos 3 meses si no lo hace correctamente. La licenciada Jessica Vadillo nos pregunta, si cancelo una factura porque me equivoqué de cliente al realizarla, nuevamente al cliente correcto, ¿debo asociar la factura cancelada? Claro que sí, eso es lo que hicieron una pregunta al principio, tiene que hacer la referencia, tiene que hacer la asociación, porque si no estaría duplicando sus ingresos o va a estar realizando una cancelación incorrectamente.
Bueno, dice la licenciada Verónica Hernández, si por error se duplica mi factura y el cliente no acepta la cancelación, aunque ya se le haya explicado la duplicidad de las mismas, ¿qué se podría hacer? Sí, es el problema que tienen las personas que dependen de sus clientes. Híjole, aunque sea sarcástico, es real esto, ¿no? Un negocio, sí dependes de tus clientes porque ofreces el servicio, pero hay empresas que solamente tienen un cliente y dependen de ese cliente. Si ese cliente se cae, ya se les acaba el mundo. Entonces, es ahí donde tienen el problema, ¿no? Y el cliente lo sabe. El cliente sabe, yo soy su único cliente y los puedo hacer como yo quiera. Tiene que revisar cuál es lo mismo que le dije a la persona anterior. Tiene que capacitarse porque tiene que revisar a fondo cuál es su caso específico, ¿sí? Yo ahorita le digo, bueno, pues hazle una nota de crédito, es esto, pero estoy siendo un mal asesor. Tienes que analizar de fondo, tienes que acercarte con el especialista a detalle cuál es el proceso de cancelación, cuál es la mejor forma, si hay duplicidad, va a venir el SAT porque va a venir. Si no te deja cancelar, ¿por qué no te está dejando cancelar? Que ya hablaste con él. Y pues yo te digo, pues cambia de cliente, porque pues obviamente no te estás, tienes que cancelar, tienes que hacer, y lo mismo aplica para el tema de denunciar por qué no te están facturando, y la misma regla, el mismo artículo te dice que también puedes denunciar si no te dejan cancelar. Entonces, denuncia a tu cliente, denúncialo con el SAT, ve para que el SAT funcione como mediación, para que pues obviamente se corrija ese tema de cancelación. Pero ¿qué me vas a decir? No, pero es que es mi único cliente, es que lo quiero mucho. Bueno, pues entonces hay que aguantarse ante esas inclemencias, ¿no? Entonces tienes que revisar a fondo cuál es la situación y también cuáles son las consecuencias de poder denunciar a tu cliente para que te canceles ese FDI, ¿no? Porque si estás tocando la puerta, el cliente no te va a hacer caso, que tiene mil cosas que hacer antes de aceptar una cancelación, que a lo mejor tú eres uno de 20 o 100 o mil proveedores que tienen ahí pidiéndole de rodillas que les ofrezcan, que les den trabajo, ¿no? Bueno, excelente pregunta. Siguiente, por favor. Ya la última pregunta del Muy licenciado bien. Fernando Cedillo, que nos dice si existe algún plazo para cancelar CFDIs dentro del ejercicio una vez emitido dicho CFDI. Miren, ese es el problema que se tiene en cuanto a las vigilancias profundas. ¿Por qué viene la regulación a la actualización o el aumento de un nuevo catálogo por cancelación o motivo de cancelación? Porque ¿dónde está el plazo para cancelar o el plazo que tengo para corregir mi situación fiscal? Bueno, viene en Código Fiscal de la Federación, viene en Ley del Impuesto sobre la Renta, dependiendo del impuesto al cual vas dirigido o va la fiscalización de la autoridad cuando te revisa. ¿Sí? ¿Cuándo tienes que cancelar un CFDI? Si lo cancelas después de un año, es por culpa del cliente porque después de un año se dio cuenta, no tiene controles, no se preocupa por su empresa, no tiene a los trabajadores, a los profesionistas correctos, etcétera. En cambio, si tienes un monitoreo constante de que tus operaciones están correctas, no tendrías por qué darte cuenta un mes después o 2 años después de que por una auditoría te vienen a revisar. No. Entonces, ¿dónde están los plazos para cancelación? Están en las reglas y están en la ley, ¿sí? Por eso la autoridad va a llegar a fiscalizarte. Vamos a poner un ejemplo muy rápido. A ver, tuviste una operación de ingresos, ofreciste un servicio, vendiste un bien, una mercancía, te la pagaron, hiciste mal el CFDI de ingresos. 2 años después te diste cuenta, lo cancelas mal o haces la refacturación, lo sustituyes mal y la autoridad te dice, oye, en el ejercicio 2021 y 2020-2021 tienes ingresos diferentes, no me checan. ¿Qué crees? Que lo hice así. A ver, guías de llenado, ¿sí? Anexo 20. En la plataforma, en el portal del SAT, tienes toda la información de cómo hacer correctamente la información, generar tu CFDI. ¿Por qué lo hiciste mal? Entonces, para mí, autoridad, aunque hayas duplicado el ingreso y no haya un ingreso como tal en el banco, generaste dos facturas.
por 2 millones en 2020 y 2 millones en 2021. Para mí, aplica el impuesto liso y llano, ¿ok? Y ya te tendrías que defender con un abogado fiscalista experto en la materia, ¿ok? Entonces, sí tienes que entender que, pues, si lo cancelas posterior a, si lo cancelas en el momento, si lo tienes, están ya las reglas puestas, ¿sí? Si lo cancelas posterior a, entonces vas a tener consecuencias de que la autoridad te va a preguntar y te va a cuestionar el por qué lo cancelaste después. Ya no es que te va a preguntar el por qué lo cancelaste, sino te va a venir con una auditoría y decir, oye, me debes dinero porque lo que estás dando no me coincide con lo que estás facturando, ¿sí? Entonces, materia de vigilancia profunda siempre es los errores en la generación de CFDI. ¿Ok? Bueno, una vez ya haber aclarado las dudas, nos vamos con las recomendaciones que tenemos. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos? Pues bueno, evitar el riesgo fiscal. Bueno, el riesgo fiscal siempre va a aparecer, pero teniendo en cuenta que el CFDI como fuente de fiscalización, tenemos que evitar el riesgo fiscal. ¿Cuál es el riesgo fiscal que tiene un contribuyente? Bueno, es estar vulnerable, ¿sí? Por las situaciones ante las instancias del fisco federal. A mayor vulnerabilidad, mayor riesgo. Mayor factibilidad al año, mayor peligro. ¿Qué significa esto en el tema del CFDI como fuente de fiscalización? Omitiste declaraciones, es la posibilidad de ser acreedor a multas. No presentarla más de un año por 12 meses consecutivos o de manera periódica por mayor a 12 meses, la configuración del delito fiscal, ¿sí? Levantar la querella por Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la querella es la denuncia por delito de defraudación fiscal o delito de defraudación fiscal equiparada, ¿sí? Evitar el riesgo fiscal a toda costa. Y pues bueno, se los hemos venido mencionando y lo hemos platicado en capacitaciones anteriores. La reforma 2022 viene con todo. Fiscalizadora, pues claro, es una reforma fiscal. Corrección a algunas cosas que no pudieron hacerse en años anteriores, ni modo. Es la última oportunidad para ponerte al corriente 10 años para acá, ¿ok? O si no, perderás tu patrimonio, que eso es lo más feo y lo más importante que debes de tener en cuenta. La factura electrónica tienes que revisar y tienes que conciliar todas tus declaraciones, todas tus balanzas de comprobación, tus registros contables y más para evitar discrepancia por parte de la autoridad fiscal. ¿Qué tiene que revisar tu factura electrónica en términos de materialidad? Razón de negocio, si estás emitiendo tu factura electrónica de acuerdo a lo que te dedicas. ¿Tiene fecha cierta? ¿Tienes los contratos a la mano ahora con protocolizadas ante notario público? Estrictamente indispensable, si lo estás haciendo porque es ad hoc a tus actividades. Estás pagando todas tus contribuciones. Tienes toda la materialidad. Estás teniendo todos los registros contables en orden y tu base de datos en orden. Estás cumpliendo con las normas de información financiera y normas de información financiera para pymes. No estás deduciendo facturas apócrifas por la lista negra de 69B. Estás al pendiente, tienes a una persona que esté revisando el debido cumplimiento. Si no lo estás haciendo, te estoy asegurando el fracaso rotundo en los próximos 2 años. ¿Ok? Y pues bueno, lo importante y lo que te he venido mencionando a lo largo de esta capacitación, debes de contar con personal capacitado en todas las áreas en donde recibes y donde emites los CFDIs, actual y constantemente. ¿Sí? Y bueno, con todo esto, muchas gracias por haber participado y muchas gracias por llegar aquí. Mi nombre es Ismael Alejo Ferreira. Que tengas una excelente tarde.